Charlábamos fuera de cámara mientras preparábamos la nota que en ese recorrido que te ha tocado acá en Formosa, arrancaste por allá cuando había que convencer a la gente o empezar a introducir lo que era la inseminación, ¿no? No, primero de todo había que ordenar los rodeos. La provincia de Formosa casi en su mayoría era a servicio continuo y a carga continua, es decir que y todavía quedaban bastantes campos fiscales alambrados, muy poco apotreramiento y esas cosas. Sí, sí. Bien. Contame, en ese recorrido, la provincia ha hecho realmente un gran cambio, ¿no? La calidad que hoy se ve es un recorrido muy interesante que hizo. Sí, es un cambio muy, muy interesante, muy, muy interesante. Y tengo que hacer acá un reconocimiento al grupo CREA con el que me tocó trabajar en ese tiempo, estamos hablando de 45 años atrás, que lo trajo don Bernardo Artelendi, fallecido ya, a quien le debemos una buena parte de las cosas que se fueron haciendo. Y después el destape de lomitas, por ejemplo, vino mucho después. No teníamos idea, no conocíamos el Gatton Panic, las pocas pasturas que conocíamos allá en ese tiempo, estoy hablando de la década del 60, 70. Había un poco de pangola, después se empezó a experimentar con grama Rhodes, con pasto estrella. Bueno, después ya se fueron animando, después ya apareció el Gatton Panic en el centro oeste de Formosa. Un poco más al oeste el pasto búfalo y esas cosas. Formosa era una gran área silvopastoril, siempre se trabajó a servicio, a carga continua, que ahora a esta altura del partido me doy cuenta del perjuicio que trajo la carga continua. La carga continua hace que el animal consuma lo que le gusta más y premie a lo que no le gusta. Así que es esa la influencia que hemos tenido y muchos de los campos se degradaron por ese motivo. Está cambiando sustancialmente, está cambiando muchísimo. El territorio de Formosa, que son 72.000 kilómetros cuadrados, marcadamente tiene una franja del este que es con 1.200 milímetros, la franja del centro con un poco menos y la franja oeste que es bastante más seca. ¿Cómo ves las razas? ¿Qué aporte te parece que vienen a traer las sintéticas, el Brahman, el mejoramiento? Trajeron mucho mejoramiento. Yo tengo en la memoria del niño que fui cuando se empezaron a mestizar las haciendas criollas con razas con toro Shorton y la ventaja que fue esa primera cruza. Asombrado, la gente con la primera cruza empezó a meterle más Shorton y resulta que eso ya no funcionaba, no era para la zona. Hasta que apareció el cebú ya en la década del 70. Los primeros cebú de no muy buena calidad, pero se notaba el fuerte impacto que causaba el cruzamiento con cebú. Me tocó trabajar entre otras con Estancia Pilagá. Estancia Pilagá en sus orígenes fue más forestal que otra cosa, por la cuestión del tanino. Y ellos habían hecho una raza a la que después denominábamos Guaycolé Angus. Trajeron toros Angus, los metían en una especie de garaje que tenía un tanque de agua y le hacían gotear agua para que puedan soportar el calor. Y se hacía servicio a corral. Eso sucedió en la estancia Lombú. Y es probable que todavía esté la instalación esa donde se le echaba agua a los toros para que soporten las temperaturas. De eso, y por selección y por todo, se fue haciendo, toda la hacienda de Pilagá era mocha negra. No era Angus, era Guaycolé Angus, que es otro asunto. Y fueron los que en esta estancia, por ejemplo, llegó a tener en su momento la cabaña de cebú más importante del país, con Brahman que se trajeron en avión de Estados Unidos, realmente una maravilla. Manso y eso, todos fundadores. Y fue cambiando fuertemente.
¿Qué te parece el trabajo que está haciendo Cabañas Formoseña? Y es un trabajo excelente, es un trabajo excelente. De todos lados, de todos lados. Y ver todos estos jóvenes acá escuchando. Y me da mucho gusto, que haya gente joven interesada. Porque así uno mira como abuelo de pájaro y quiere ser un poco descreído. Y yo no. Sí, como en todos los tiempos. Hay gente que no sirve, hay gente que sí, que aporta y que se entusiasma y que se engancha con las cosas. Así que yo soy un optimista.